Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuerpo y Mente Conscientemente, donde queremos que conectes tu cuerpo y mente para mejorar tu salud. Bueno, hoy el primer capítulo del año, el 2022, donde queremos que esté lleno de mucha prosperidad, de mucha salud. Y aquí, en Cuerpo y Mente Conscientemente, te ayudaremos a cumplir esos propósitos de mejorar tu salud y la de tu familia, los que te rodean. Siempre es el propósito de nosotros, y desde acá queremos siempre que puedas lograr ese propósito. Y hoy vamos a continuar con una serie que empezamos desde el año pasado. Eso se ve lejos, ¿no? Desde el año pasado. Una serie en donde queremos hablar de los macronutrientes, en donde ya hablamos de los carbohidratos, de los hidratos de carbono, y hoy quiero empezar a hablar de las grasas, de los lípidos. Bueno, los lípidos son un concepto, un término que tiene mucho contenido, pero voy a tratar de resumírtelo para que lo digieras, lo entiendas y lo uses a tu favor, ¿no? Puedas aprender cómo consumir las grasas en tu día a día y así mejorar la salud, como a lo que siempre vamos, ¿no? Y empezamos, pues básicamente los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, la cual lo que mayormente son usadas en el cuerpo son para ser reserva de energía, y estas son el macronutriente que más calorías aporta por gramo. Por cada gramo de grasa aporta 9 kilocalorías, el doble de lo que aporta un hidrato de carbono. ¿Sí? Esto que nos dice, pues que puede ser una muy buena herramienta justamente para bajar esos niveles de grasa malos, si lo sabemos usar correctamente, pero a eso ya vamos a ir. Pero lo principal es que sepas que tiene una carga calórica alta que podemos usar de manera positiva para nuestro cuerpo, de manera eficaz. Bien, las funciones principales de la grasa son la función energética, como te decía, es la que más calorías nos aporta. La segunda es el almacenamiento, ¿sí? Ya que los hidratos de carbono, cuando hay exceso de hidratos de carbono, se convierten en ácidos grasos y se almacenan. ¿Cómo? ¿Para qué? Para que el cuerpo los use como energía más adelante. Eso también ya te lo explicaré más adelante. Función estructural se compone, las grasas son importantísimas para poder ayudar a la estructura de partes tan importantes como el cerebro, por ejemplo, en donde el cerebro está compuesto en un 60 a un 70% de ácidos grasos, de lípidos. Entonces por eso es que es tan importante, y también termina siendo terapéutico para enfermedades como el Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas, que nos permiten entender que la grasa va a servir para revertir estas enfermedades. El siguiente es el revestimiento y protección de los órganos. Casi todos nuestros órganos en el cuerpo tienen una capa de ácidos grasos, de grasa, ¿sí? Por ejemplo, la piel en toda su extensión tiene una leve película de grasa que protege de toda la polución, de temas como el sol, ¿sí? Entonces es también protector y recubre órganos como la piel, también el hígado, los intestinos,
también parte de las células de la mitocondria y por eso son tan importantes. El siguiente es también el transporte de vitaminas y 4 vitaminas son las que son transportadas por las grasas, que son la vitamina A, la D y la K. Son vitaminas que son esenciales, por ejemplo la D para la producción o la asimilación de calcio, de magnesio, de potasio, y la vitamina E se sintetiza, o sea, el cuerpo la produce con materia prima de grasa, si necesita grasa para poder usarla. Bien, están clasificados los ácidos grasos en 3, que son los ácidos grasos de cadena corta, media y larga, ¿sí? Que pueden ser también llamados ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados y los poliinsaturados, ¿sí? Cada uno de ellos tiene unas características específicas que nos van a ayudar a tener o a desarrollar funciones específicas en el cuerpo, ¿sí? Los saturados son enlaces de cadenas sencillas de átomos, ¿sí? Como te digo, como les comento, son monoinsaturados, o sea, son cadenas cortas, ¿sí? Y tienen características cuando las vemos que son sólidas, ¿sí? Por ejemplo, está en el aceite de coco, en algunas mantequillas como la mantequilla de origen animal, ¿sí? Y son muy buenas para sintetizar vitamina D, por ejemplo, y transportar la vitamina A y K, por ejemplo. Están los ácidos grasos insaturados, que a temperatura ambiente ya son más líquidos, ¿sí? Aunque la industria también los ha venido modificando por medio de la hidrogenización, que ya les voy a explicar qué es. Pero los insaturados son de cadenas ya más largas, son de cadenas mucho más complejas, y es habitual referirse a ellos como también poliinsaturados, y los encontramos en los llamados omega 3 y omega 6. Pero hay una diferencia grande. Los dos son muy importantes, pero hay una diferencia grande. ¿Qué diferencia hay? El ácido o el omega 3, perdón, que también es conocido como ácido linolénico, que hace parte de la familia de los ácidos grasos esenciales, son importantísimos, y dentro de ellos está los compuestos EPA y DHA, ¿sí? Se pueden encontrar en alimentos como el salmón, la trucha, la sardina, sí, más que todo en pescados, y también en aceites como el aceite de oliva, ¿sí? Y también en parte en el aceite de coco. Bien, y está el omega 6, que es conocido también como ácido linoleico, ¿no? El anterior era linolénico, este es linoleico, ¿sí? Y está dentro de las familias de aceites vegetales, como el girasol, el trigo, el sésamo, la linaza, ¿sí? Y ahí es donde se encuentran más estos omega 6. Pero hay algo que debes tener muy en cuenta, y es que entre el omega 3 y el omega 6 debe haber un equilibrio, pero gracias a la industria, a que la industria todo lo hace para economizar, para mejorar costos, pues se están usando exagerado omega 6. Entonces, en la época del Paleolítico, hace muchos años, se dice que teníamos que la unidad era 1:1, ¿sí? Era 1 de omega 6 y 1 de omega 3. Pero ahora la relación es que aproximadamente estamos consumiendo 15 en proporción 15:1, ¿sí? Entonces estamos consumiendo 15 veces más omega 6 que omega 3.
Entonces, por eso siempre es importante incluir un poquito más de omega 3 en aceites como los que les nombré, que se pueden encontrar en el pescado, también un poco en el aceite de oliva, en los pescados azules, ahí se pueden encontrar, y la idea es equilibrar esos niveles y evitar pues que caigamos en esos desbalances que nos trae problemas. Ahora, ¿qué problemas hay ahora? Y es que gracias a la industrialización, estos omega 6 se están convirtiendo en grasas trans. Las grasas trans, ¿qué es lo que son? Pues básicamente son cadenas mucho más largas, pero que tienen hidrógeno. Y la hidrogenización, justamente, como por ejemplo lo que se hace con la mantequilla industrial, que no es mantequilla, es margarina, la margarina industrial, lo que hacen es al aceite hidrogenarlo hasta que quede como una pasta, y el cuerpo no lo asimila como debería asimilarse un omega 6 normal, sino se esfuerza muchísimo más en digerir y en transformar esa grasa, ¿sí? Por eso es que no se recomienda consumir este tipo de margarinas, porque vienen demasiado hidrogenadas y es muy difícil para nuestro organismo, para nuestro cuerpo, digerirlo. Entonces es importante que estemos atentos a estos alimentos que también están, por ejemplo, en los panes, en la pastelería, están también en los embutidos, en donde también le ponen estas grasas hidrogenadas. Básicamente, ¿por qué? Porque hace que el producto dure mucho más, entonces no pueda durar en una estantería de un supermercado mucho más tiempo. Y también por el costo, es muchísimo más económico hidrogenar un aceite que llevarlo puro a nuestras mesas, ¿sí? Aparte que no dura tanto, los aceites no tienen tanta duración y se oxidan muy fácilmente. Otro consejo que te doy es procura mantener los aceites como el omega 3 lejos de la luz, y ojalá el envase sea de vidrio. ¿Para qué? Para que perdure mucho más en el tiempo. Bien, y continuamos explicando lo de las grasas trans, en donde la Organización Mundial de la Salud nos habla de que las grasas trans producen efectos negativos para la salud a mediano y largo plazo, ¿sí? Siendo precursor de enfermedades como enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2. Entonces, si esto ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, es importante prestarle mucha atención a los ácidos grasos de tipo omega 6 y más industrializados, y aparte que son grasas que no se digieren bien en el cuerpo. Bien, entonces reemplazándolos vamos a poder ir drenando, porque el omega 3 drena el omega 6 en negativo o perjudicial, lo va drenando y va reduciendo esos triglicéridos porque los va usando como energía. Entonces es precursor de la utilización de energía. Por eso sí, una buena estrategia si quieres hacer una recomposición corporal, cambiar la grasa por músculo, una de las estrategias es usar una alimentación tipo keto o cetogénica, que es consumir mucho más grasas de este tipo, no grasas como la que hemos hablado de margarinas, sino grasas de omega 3 y saturadas buenas, como las mantequillas positivas buenas, como la de vaca, que tiene colesterol. Y el colesterol termina siendo muy bueno porque el colesterol protege las células de patógenos y de un montón de problemas que pueden llegar a tener cuando la célula
colesterol termina siendo bueno por eso en las justas medidas. Si de pronto nos excedemos, también vamos a tener problemas. Entonces, lo mejor siempre es el equilibrio, siempre es el equilibrio. Bien. ¿Cómo es la biosíntesis de los ácidos grasos en nuestro cuerpo? Bueno, cuando nosotros consumimos glucosa, esta glucosa se convierte en ácidos grasos y se va al tejido adiposo, ¿sí? Por eso es que es muy fácil eh, engordar, ¿sí? Subir de peso en grasa cuando consumimos muchos carbohidratos, porque la glucosa viene de los carbohidratos y sabemos que cuando no es usada se convierte en grasa. ¿Eso cómo se hace? Pues en el hígado, el hígado es el primer eslabón de reserva, se reserva como glucógeno, pero cuando ya no hay reserva o se llenan esas reservas, pues ya se exporta como ácido graso en las células y en nuestros órganos, y es ahí donde vienen todos estos problemas, y esa grasa se convierte en un triglicérido, y el triglicérido sabemos que trae muchos problemas para nuestras arterias, también para nuestras células, para inclusive órganos como los huesos, en donde no permite entrar el calcio a los huesos, los triglicéridos. Entonces es importante. Y continuando, ya cuando está este ácido graso como reserva, ya sea como glucógeno o como triglicérido, si se hace correctamente la dieta, se va a poder usar por medio de procesos bioquímicos en donde se usa el acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A es una de de los componentes que más son necesarios, de hecho se pueden para usar esas reservas de grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Y así esa grasa que entra en nuestras células y se convierta en ATP, y sabemos que el ATP es energía, entonces se va a convertir en energía, y eso es lo que nosotros queremos, que se vuelva en energía, siempre teniendo un ambiente hormonal correcto, y por eso es importante tener el equilibrio. Bien, y por último, hablamos del catabolismo de los ácidos grasos, y los lípidos se utilizan como fuente de energía, como te lo decía, ya sea como monoglicéridos, diglicéridos y los triglicéridos, ¿sí? Entonces, el primero que va a usar el cuerpo son las de moléculas más cortas, que son los monoglicéridos, y va a continuar con los diglicéridos, y por último va a seguir con los triglicéridos. Entonces es ahí donde por eso siempre se debe perdurar, se debe mantener una dieta para que pueda el cuerpo hacer este proceso y usar la grasa y hacer la recomposición corporal que nosotros buscamos, y así tener los niveles de ácidos grasos necesarios en nuestro cuerpo. Entonces, como resumen, esto tiene también un montón de procesos bioquímicos que suceden en donde entra en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es donde se reusa y se reciclan las células, pero lo que quiero que se lleven es que las grasas nos ayudan a tener un cuerpo sano, ¿sí? De hecho es importantísimo y se debe incluir en nuestra dieta entre un 20 a un 30% en las porciones diarias. Entonces son muy importantes en nuestra dieta para poder tener un buen ambiente hormonal y así una buena salud. Entonces, hoy hemos aprendido que las grasas efectivamente no son malas, simplemente debemos aprender a consumirlas, ¿sí? Ya sabemos que las puedes encontrar o puedes incrementar en la ingesta de aceite de oliva, el aceite de coco, que es muy bueno, el aceite de lino también es excelente, puedes encontrar también estas grasas buenas en frutos secos, también en el maní, en el cacahuate, es muy bueno también para poder tener esos niveles de grasa
buenos, equilibrados, y así tener una buena salud, ¿sí? Y no dejar que nos excedamos en esa grasa mala, que son las que traen posteriormente esos efectos negativos para nuestro organismo, nuestras arterias, nuestro cerebro. Como les comento, el cerebro es 60% grasa, entonces es importante hacerlo. Y también lo pueden considerar, suplementarse quizás con un omega 3, que va a mejorar muchísimo este, el tema del metabolismo de las grasas. Bien, entonces vamos a seguir hablando de las grasas durante todo el tiempo aquí en Cuerpo y Mente, de cómo puedes usarlas a tu favor. Y bueno, siempre la invitación es que estés conectado con Cuerpo y Mente conscientemente, con Mats, que estés conectado a nuestras redes sociales. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, nos puedes dejar un comentario, nos puedes enviar un mensaje privado y nosotros con muchísimo gusto te vamos a ayudar, te vamos a asesorar si así tú lo quieres. Y bueno, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like, compartir y darle a la campanita también para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video, un video de los que sabemos te va a dar muchísima información de valor, muchísima información que te va a servir. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias. Chao, chao.